alumnos de Psicología del Desarrollo de la carrera de Terapia Ocupacional. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Nosotros estamos ya en un momento del desarrollo del cursado de la materia en que vamos a empezar con las temáticas de la unidad número 4, es decir, con cuestiones ligadas a la adolescencia, ¿sí? Vamos a leer acá entre todos cuáles son los puntos centrales de esta unidad, pero dice: en esta unidad nos centraremos en los seres humanos en estado de adolescencia, creciendo hacia la adultez. Surgen posibilidades cognitivas mayores para apropiarse ya críticamente de los bienes culturales de la comunidad y surgen profundas necesidades psíquicas de construcción de una identidad personal, perspectivas sociales sobre la adolescencia. Y los 4 puntos, 5 puntos, no, 4 puntos son. ¿Qué es esto? 1, 2, 3, sí, acá hay un error. Bueno. Transformaciones biopsicosociales en el proceso adolescente, muerte de infancia, duelos, funcionamiento intelectual, las operaciones formales, el pensamiento abstracto, la planificación y el proyecto de vida, la construcción de una identidad personal, adolescencia y familia. Y la bibliografía obligatoria de esta unidad y una bibliografía complementaria que sería el diario de Ana Frank, ¿sí? Bueno, estimados alumnos, ¿cómo irán transitando esta experiencia y esto que nos ha tocado vivir tan complejo como es lo de la pandemia? Justo en esta unidad nosotros tenemos la historia como bibliografía no obligatoria, pero vaya que sí es una historia que seguramente que ustedes conocen, de muchos años de encierro, de mucho padecimiento de la señorita Ana Frank, de familia judía, que en Ámsterdam, para tratar de sobrevivir al régimen nazi, permanecen escondidos durante muchísimo tiempo en sus hogares, y la verdad es que fue un aporte inmenso el que hizo al mundo el haberse tomado tan en serio una tarea de escribir un diario personal y de ir relatando todo su proceso adolescente en un contexto de encierro como es el que ella vivía. Bueno, yo por ahí pensaba como en estos momentos uno va a vislumbrar aún con más intensidad de qué se trata el no tener posibilidades de libertad. Y justamente otro texto que por ahí les pienso leer hoy en esta clase es de Nelson Mandela, que relata en una parte de una autobiografía, muy, muy lindo libro que se llama El largo camino hacia la libertad, de don Nelson Mandela. Relata un episodio por él vivido en su adolescencia. Y Nelson Mandela justamente también vivió, por su participación y por su militancia política, vivió muchísimos años encerrado en una cárcel. Creo que, si no me equivoco, son 27 años de encierro que vivió en las épocas del apartheid en Sudáfrica. 27 años de encierro, así que imagínense, cuando nuestros ánimos decaigan, podemos pensar en cualquiera de estos dos personajes que les he mencionado hoy y en las vicisitudes que ellos atravesaron también en sus vidas, y en donde el encierro fue muchísimo más cruel, cruento, largo y en un contexto realmente social también muy difícil. Pero bueno, lo cierto es que cada uno de nosotros atraviesa sus propias experiencias vitales y esto que estamos viviendo todos es obviamente difícil para cada cual. Espero que cada uno lo vaya transitando de la mejor manera posible. Bueno, vamos a arrancar con cuestiones que son estrictamente conceptuales, pero nosotros habíamos dicho que la adolescencia es una época de grandes transformaciones biopsicosociales. Aunque alguna vez ya hemos criticado un poco ese orden de lo biopsicosocial, está claro que la adolescencia, nosotros por lo pronto tenemos que hacer como una distinción entre dos conceptos, que es el concepto de pubertad y es el concepto de adolescencia. En general nosotros todavía la adolescencia la tenemos asociada mucho a los cambios físicos y a los cambios corporales. Y es que efectivamente, pero tenemos que hacer esa distinción,
nosotros tenemos que discriminar, en el buen sentido de la palabra, es decir, de poder diferenciar la pubertad, que es el concepto biológico, y adolescencia, que vendría a ser más bien el concepto psicosocial. La pubertad es el conjunto de cambios que se van a ir dando en las características sexuales primarias, en las características sexuales secundarias, es decir, toda esa transformación corporal que en algún punto implica este momento de pasaje de la infancia a la adultez en términos biológicos, ¿sí? Porque lo que define básicamente a la adolescencia es que se produce, digamos, a la pubertad, perdón, no a la adolescencia, lo que se produce en la pubertad es todo un proceso de madurez del organismo que se va a transformar entonces en un organismo que va a tener la potencia para la reproducción de la especie. Es decir, la madurez y esto que son los cambios de la sexualidad en sus aspectos primarios y secundarios. Cuando decimos cambios en los aspectos secundarios nos referimos a todos esos conjuntos de características que van haciendo como una transformación del cuerpo del niño o de la niña en el cuerpo del hombre, en el cuerpo de la mujer, ¿sí? En el caso del hombre, la transformación de la voz, el surgimiento del vello facial, los cambios en, en, en el tamaño corporal, las formas que va adquiriendo. En las niñas las curvas, el surgimiento de los senos, de los pechos. Bueno, todos esos cambios que hacen a la apariencia, ¿sí? Que va teniendo una transformación. En cambio, bueno, las características sexuales primarias hacen referencia estrictamente a la madurez de los sistemas genitales, ¿sí? A la madurez del aparato reproductor, ¿sí? Que tiene que ver justamente con, bueno, en la llegada de las reglas en el caso de las mujeres, las primeras menstruaciones, que son la evidencia de que se va avanzando hacia la madurez reproductiva, y en el caso de los varones, la, las poluciones nocturnas, las eyaculaciones, la madurez también, digamos, del sistema reproductor masculino. Entonces digo, tenemos que diferenciar pubertad, los cambios físicos que nos están dando evidencia de que acá se produce una madurez biológica y la capacidad entonces de reproducción del organismo, de la adolescencia, que es el proceso psicosocial que va de la mano también, por supuesto, porque no es que una cosa vaya desligada de la otra, que va aconteciendo, pero que es un fenómeno de muchísima mayor complejidad y que incorpora, digamos, las facetas psicosociales que lo diferencian como concepto de pubertad, ¿sí? Entonces la adolescencia vendría a ser ya todo conjunto de cambios más de corte psicosocial que van acompasados también con todos estos cambios biológicos que la pubertad está desencadenando, ¿sí? Cuando digo desencadenando es porque nosotros tenemos que poder discriminar que la pubertad tiene causales que son del orden de la genética, que son partes de un plan, que son partes de un programa biológicamente establecido. En cambio, en la adolescencia nosotros es un concepto que nos tiene que hacer pensar ya en la variabilidad enorme, en tanto que crisis psicosocial, de cómo esta etapa de la vida se transita de formas muy distintas según las épocas, según los contextos, según las personas, es decir, según todo lo que hace que ya sea un concepto que incorpora la idea de la enorme diversidad que vamos a encontrar en cada persona en cómo se transita la etapa, ¿sí? La pubertad es un fenómeno universal, la adolescencia es un concepto que nosotros lo podemos universalizar, pero que en algún punto tenemos que después poder entenderlo en la gran diversidad de manifestaciones que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces ya hicimos una discriminación. La pubertad, por un lado, y ustedes en el texto del Val tienen toda una serie de evidencias de los estudios que se hicieron, qué sé yo, de cómo ha ido, de cómo va cambiando, de los procesos de estirón corporal. Tienen textos que hablan de la fuerza y de cómo va cambiando también la fuerza muscular. Entonces hay muchísimas investigaciones que detallan estos cambios puberales, ¿sí? También hay estudios que muestran cómo esos cambios puberales se han modificado un poco, relativamente poco, pero ya hay modificaciones
También según las épocas, según las alimentaciones, es decir, como la biología, por ahí uno la percibe como más estable que algunos aspectos culturales, pero aún así los cambios culturales también van incidiendo en la biología. Entonces los cambios de época, los cambios de alimentación, los cambios en los sistemas de salud, cambios en muchísimos aspectos también han ido llevando a que se produzcan algunas modificaciones en, por ejemplo, la edad en la que las mujeres tienen sus primeras menstruaciones. Entonces eso también han tenido que ver con cambios culturales que van teniendo sus incidencias en algunas manifestaciones biológicas. Bueno, haciendo esa primera distinción entre pubertad y adolescencia, haciendo la distinción entre biología y aspectos más psicosociales, nosotros vamos a empezar a poner más el foco en la dimensión psicosocial de este fenómeno, ¿sí? Es decir, si la adolescencia hay que entenderla como una etapa en donde hasta hace pocos años era como más fácil definir cuándo empezaba y cuándo terminaba, ya en estos contextos históricos empieza a ser cada vez más complejo definir una edad. Y es como que la adolescencia es muy interesante en ese sentido, de que justamente nos empieza a mostrar qué importante que son los factores psicosociales para definir algo. Porque cuando se termina la adolescencia es hoy por hoy una de las cosas más difíciles justamente de definir con exactitud. Y ahí es cuando uno percibe que así como la biología te posibilita con claridad tal vez definir el inicio de la adolescencia porque hay marcadores biológicos fuertes, los cambios corporales que se dan, ya la biología no es suficiente para definir cuándo se sale de la adolescencia. ¿Se comprende? Es decir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en realidad ya no son marcadores biológicos los que definen esa salida. Uno podría decir, y acá uno empieza a ver este como desfasaje que hay entre la madurez biológica y lo que nosotros denominaríamos quizás la madurez psicosocial de la entrada y las salidas a este periodo. Es decir, con facilidad uno podría empezar a definir cuándo uno se ha transformado en un adulto en términos biológicos. Porque para la biología, un organismo es adulto cuando tiene capacidad de reproducción, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, claro, entonces en mujeres, varones, ya prácticamente hacia los 12, 13, 14, sin tener una... Pero más o menos por esas etapas, uno va llegando a la madurez biológica, es decir, a la capacidad que el organismo ya tiene de poder reproducirse biológicamente. Y nosotros en términos de adultez podríamos decir, ahí ya estamos ante un adultum en términos biológicos. ¿Sí? Sí, porque lo que define la adultez biológica es justamente la capacidad reproductiva. Hoy por hoy, en nuestros contextos, nos preocuparía, o no sería probablemente el deseo de las personas, que se produzca un embarazo en una niña de 14 años o en un muchacho de 13, 14 años. ¿Por qué? Porque en estos contextos actuales claramente no evidenciamos o no pensaríamos que una persona de los 13 o 14 años no estaría nuestras expectativas puestas en que pudiesen ya poner energías en tareas tan arduas o tan difíciles como son justamente las de la maternidad, la paternidad. Nos parecería más bien como un fenómeno a destiempo. ¿Por qué? Porque los programas biológicos no necesariamente coinciden con los programas que una cultura o que una sociedad pone en términos de las expectativas asociadas a la edad de determinados comportamientos, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno ve que así como es fácil definir cuándo un organismo se ha transformado en un organismo adulto en términos biológicos, empezamos a ver que es más complejo percibir de qué se trata la adultez en términos psicológicos o la adultez en términos sociales. Un concepto que a mí me interesa mucho, que empieza entonces a poder percibirse con fuerza, que se asocia a la idea de la adolescencia, es poder pensar la adolescencia en términos de una etapa que es transicional. Es decir, la idea de la transición. Es decir, poder empezar a percibir que la adolescencia es un fenómeno fundamentalmente transicional. Cuando digo transicional es que es un entre etapas vitales,
que lo que más la define es justamente es que no es ni chicha ni limonada, que no es infancia y que no es adultez, sino que es como una etapa intermedia, como un terreno intermedio entre ciertas cualidades más fáciles de definir o más fáciles de marcar en la infancia y cualidades más fáciles de definir o más fáciles de demarcar en la adolescencia. En la adultez, perdón, no en la adolescencia, sino que justamente lo que hace que sea como una etapa que tiene cierta complejidad o cierta dificultad en su definición es que se define justamente como una etapa que es transicional, que no hay justamente ni ciertas estabilidades características de la vida adulta más establecidas, más estables, del mismo modo que también hay una revolución de algunos de esos aspectos más infantiles que habían caracterizado los periodos previos, ¿sí? Y hay una revolución, como quien dice, en muchos de los aspectos infantiles que estaban establecidos. Por eso, ustedes, por ejemplo, bueno, ya cuando vimos Erikson, pero cuando lean el texto de François Dolto, va a parecer que justamente la adolescencia se la piensa y se la asocia al concepto de crisis de adolescencia, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen un texto de François Dolto muy bonito en donde ella hace una hermosa metáfora de qué es una crisis, haciendo un parangón entre lo que acontece en la adolescencia y lo que acontece con determinados crustáceos en las costas. Bueno, François Dolto es una escritora francesa, entonces ella hace referencia como unos crustáceos en las costas de Francia y hace esta metáfora, ¿sí? Que estos como crustáceos que ella hace mención, unas langostas, dice, esos bichos marinos suelen caracterizarse por tener como unas estructuras muy rígidas por fuera, protectoras, defensivas, y a su vez por dentro ser como unos organismos muy frágiles, muy blandengues, muy... Eh, eh, Sí, muy frágiles. Es fundamentalmente la idea de la fragilidad la que quiere transmitir. Entonces, por un lado, la rigidez de esos caparazones y por otro lado, la fragilidad de esos organismos casi que informes en algunos aspectos. Entonces, ella dice que esas langostas tienen como un periodo del desarrollo en donde esos caparazones que fueron tan protectores y tan de afianzar y de dar seguridad al proceso de desarrollo, llega un momento en donde el desarrollo del organismo, ese mismo caparazón que cubría y que protegía, se empieza a transformar como en algo que limita, que restringe y que no posibilita un movimiento ya de crecimiento y de expansión. Entonces dice, el momento crítico es justamente ese momento en donde esos organismos tienen que abandonar esos caparazones y tienen que empezar a segregar, como quien dice, unos nuevos caparazones mucho más adecuados a esta nueva realidad. Entonces dice, ese momento como de salida representa el momento de lo que es una crisis, es decir, un momento de incrementada vulnerabilidad y a su vez de una potencialidad y de una capacidad novedosa para que se pueda regenerar algo más adaptativo. Entonces ella dice, más o menos como que una crisis es eso lo que lo caracteriza. Un momento de incrementada vulnerabilidad, es decir, hay una vulnerabilidad y hay una fragilidad enormes. Los adolescentes están en una posición de una fragilidad muy grande ante las palabras dichas por los adultos, ante la mirada de los otros. Ustedes son un grupo etario en donde probablemente muchos de ustedes puedan tener muy frescos aspectos de la adolescencia reciente y tal vez en algunos aspectos también sentirse que en algunos aspectos tal vez del desarrollo psicosocial uno todavía no se siente plenamente un adulto. Ya vamos a tratar de discutir qué sería una adultez plena. Pero seguramente recordarán cómo en la adolescencia de los 15 o 16 años uno está muy, muy preocupado por la mirada de los otros, por el hecho de poder sentirse que uno es parte de un grupo social, el qué dirán de los compañeros ante los modos que uno tiene, la preocupación que uno tiene de la mirada de los demás, el distanciamiento que uno tiene con respecto a los padres y
cómo uno le quita también muchísimo poder a la opinión de ellos, aunque tampoco es que no es que no sean absolutamente insignificantes sus comentarios, pero es una etapa entonces en donde esto que dice la François Dolto es crítica en el sentido de que la vulnerabilidad a la cual nosotros nos vemos arrojados es inmensa. Hay muchísimos datos estadísticos que también corroboran este momento como difícil o crítico que implica la adolescencia, más en épocas actuales. Hay muchas evidencias. Ustedes tienen un texto del Val en donde aparece que la adolescencia, por ejemplo, son etapas en donde se encuentran índices de suicidio más altos, índices de adicciones a sustancias como las drogas que son más elevados, posibilidades de cuestiones depresivas más elevados que en otras etapas vitales. Es decir, hay mucha evidencia que efectivamente nos la puede plantear como una etapa que es especialmente compleja. No por nada, cuando uno piensa en crisis de desarrollo, la primera que se viene a la mente en general el común de las personas es ¡ay, la crisis de la adolescencia! ¡Qué etapa difícil o qué etapa compleja! Bueno, y algo de eso efectivamente es así, ¿sí? Es decir, porque los cambios que se van a producir, si nosotros entendemos que las crisis tienen que ver con cambios, es decir, los cambios que se van a producir son cambios muy intensos en todas las distintas dimensiones biopsicosociales de las cuales nosotros hemos mencionado. Ustedes piensen que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del estirón, es decir, del cambio que se produce en el cuerpo, es un cambio que realmente extraña a un psiquismo que no está necesariamente tan listo, tan preparado para toda esa serie de cambios y de transformaciones que se van a producir. Ustedes piensen que nosotros cuando somos pequeños, los cambios más grandes que se dan en el organismo en los primeros años de vida, uno no tiene conciencia, ni tiene el recuerdo, ni tiene memoria de todos esos cambios, de esas transformaciones. Y que después, desde que nosotros empezamos a tener memoria, hacia los 4 o 5 años, todos los cambios corporales son como de una sutileza, de una progresividad muy paulatina. Y la adolescencia y la pubertad viene con una irrupción de cambios biológicos que son de una fuerza y de una como un avasallamiento. Entonces, por ejemplo, el fenómeno que se llama el del estirón puberal, y los cambios biológicos y los cambios de la voz y los cambios del cuerpo y de la emergencia de todos los aspectos sexuales. Es decir, son como que en un periodo de tiempo muy corto irrumpen y aparecen y van a tener una fuerza y una transformación de mucha intensidad, ¿sí? Entonces yo decía, lo complejo de esta etapa es poder pensarla justamente como algo que está haciendo una transición. Y una transición crítica, en términos psicoanalíticos, una transición crítica, aunque la palabra crisis a veces no debe confundirse, digamos, con la idea de lo catastrófico, ¿sí? Es decir, crisis es algo que nosotros tenemos que poder vincular como con un cambio, y como un cambio que por lo tanto tiene momentos de vulnerabilidad, es decir, cambios que en algún punto es difícil readecuarse a determinada transformación, angustias asociadas a dicha transformación, malestares, porque la angustia evidentemente de lo que da cuenta un proceso de crisis es de que el yo como estructura psíquica no está teniendo los recursos que han sido los habitualmente utilizados para poder mantener una homeostasis y para poder mantener un equilibrio. Esos recursos no están siendo suficientes para poder regular ciertas emociones angustiantes que van a empezar a emerger ante una nueva realidad, nueva, desconocida, novedosa, y para la cual el psiquismo no tiene recursos suficientes, sino que va a tener que hacer un proceso de transformación justamente para que puedan generarse nuevos recursos. Es un poco como esto que yo digo del caparazón, ¿sí? Es decir, el caparazón que te cubría y que te protegía, y que en algún momento no, lejos de ser algo que te cubre y te protege, empieza a transformarse en algo que genera una
asfixia a esa posibilidad de un nuevo crecimiento, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo como prototípico de la adolescencia, pero en la adolescencia de repente el grupo familiar se ha constituido en un espacio de protección, en un espacio probablemente de cuidado, de acompañamiento, bueno, de tratar de proveer a las cuestiones más necesarias para los procesos de desarrollo. Pero, por ejemplo, con el desarrollo de la sexualidad adulta, nosotros justamente, y en eso el psicoanálisis es probablemente la teoría que mejor nos ayuda a entender algunos fenómenos, al poner el foco en la legalidad estructural de la prohibición de la sexualidad al interior del endogrupo, nos ayuda a entender el enorme desajuste que hay a partir justamente de la madurez de la sexualidad en un contexto como es el contexto familiar, en donde no está autorizado el ejercicio de la genitalidad con las personas del endogrupo. Entonces se produce todo un movimiento intenso porque está emergiendo la sexualidad adulta en un contexto que es el contexto de la familia, que si en algún momento era protector, en este momento se empieza a transformar como en restrictor, se empieza a transformar como en algo que está restringiendo la posibilidad del desarrollo en facetas centrales como es el de la sexualidad. Entonces ahí uno ve esa como contradicción. Lo que en algún momento ha sido un factor muy protector, en otros momentos vitales eso mismo que protegía ahora restringe, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, los vínculos con los padres, que han sido protectores en un momento, ahora empiezan a entrar como en una tensión, justamente porque ahora para el desarrollo lo que se requiere en algún punto es que se empiece a producir un distanciamiento con respecto al endogrupo. Todo un movimiento de distanciamiento con respecto a la familia de origen, ¿sí? Entonces, ahí vamos a completar esas ideas de qué serían como definidoras de esta transición de la vida infantil a la vida adulta. En el texto de Silvio Leisman nosotros ya trabajamos que justamente de la niñez a la adolescencia y a la adultez, voy a poner acá niñez, voy a poner acá adolescencia, y voy a poner más acá adultez. Voy a borrar mi pizarrón. Voy a borrar mi pizarrón, voy a subir esto. Entonces, la François Dolto, perdón, Silvio Leisman habíamos visto alguna vez ya que decía, entre un niño y un adulto hay una enorme asimetría de saber y poder sobre temáticas como son, por ejemplo, la sexualidad, la muerte y la muerte. Bueno, efectivamente, es decir, hay una enorme asimetría en esos terrenos. Bueno, entonces, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia como transición en estas etapas, justamente va a ser una etapa en donde todas estas asimetrías empiezan hacia un movimiento de mayor simetría. Es decir, si la sexualidad y la muerte eran temáticas de interés, la curiosidad infantil, ahora ya no solamente se tratan de temáticas de interés en términos de la curiosidad infantil, sino que es justamente dos grandes terrenos a donde nosotros vamos a ir, como quien dice, ingresando, explorando y conociendo en nuestra adolescencia, ¿sí? En la adolescencia aparecen concretamente ideas de muerte, aparecen concretamente fantasías de suicidio, aparecen concretamente la capacidad cognitiva para ir comprendiendo la condición humana, ya no en términos de las fantasías omnipotentes infantiles, los Reyes Magos, la muerte que no existe, sino que aparecen ya condiciones cognitivas que van a ir posibilitando la comprensión de nuestra naturaleza
finita, por poner un ejemplo, la comprensión de la naturaleza finita de la condición humana, y fundamentalmente, bueno, aparecen las cosas más vitales como la sexualidad, y aparecen las cosas más mortíferas como la muerte. Entonces digo, aparece con fuerza, con una fuerza que muchas veces también, digamos, nos deja mudos, ¿sí? Porque digo que aparezcan con fuerza no quiere decir que estos sean fáciles de integrar en la estructura que nosotros sabemos que es la que está haciendo como todo el trabajo de integración psíquica, que es el yo, ¿sí? Entonces decíamos, una transición. Transición que entonces en lo biológico es muy veloz, porque rápidamente nos hemos transformado en un adultum biológico, pero que ahora lo vamos a pensar también en términos psicosociales, es decir, ¿qué define que una persona deje de ser un niño y deje de ser un adolescente para que se transforme en un adulto en términos sociales? Lo que caracterizaría a la adultez plena sería básicamente que uno ya ha roto todo tipo de lazo de dependencia en términos de que uno se ha transformado en un sujeto autoválido, autónomo, independiente, que en términos sociales, y es una de las cosas más complejas de estas épocas justamente para llegar a la vida adulta, es que uno se las pueda amañar autónomamente, es decir, que uno sea independiente en términos económicos, por poner un ejemplo, a que uno no dependa de otros para la vida, como quien dice. No, por supuesto que no estoy hablando de que uno no tenga dependencias emocionales, dependencias de distintos tipos con otras personas, pero básicamente la autonomía acá sería que uno se transforme en un ser psicosocial que no está dependiendo, como en la situación de infancia. La vida depende básicamente del enlace y del sostén que otro te tiene que estar dando. Es decir, la vida adulta se caracterizaría justamente porque es como que uno ya estaría parado sobre sus propios pies. Entonces, en la dimensión social, la Françoise Dolto el énfasis le va a poner justamente en aspectos tan concretos como es que vos te ganás tu propio pan. Es decir, que vos ya sos parte de una comunidad de cultura en donde vos ya sos autónomo en la posibilidad de la supervivencia. Y ese es justamente uno de los desfasajes más intensos y más grandes que hay en estos momentos históricos, en donde lo más difícil muchas veces para terminar como de cerrar el periodo adolescente es llegar al digamos, al autocuidado y al a la no dependencia económica con respecto al mundo adulto, ¿sí? Yo pienso en mis sobrinos, tengo sobrinos que andan ahí en la adolescencia, en donde de repente yo ya, imagínense, la madurez biológica ya está, ya son muchachos, muchachas grandes y qué sé yo, y en términos psicológicos van en un proceso de autonomía que ya vamos a explicar cuál es, digamos, la adultez más psicológica. Pero en términos económicos, el día de hoy, mientras mientras una persona es todavía estudiante universitario y depende de los padres y vive bajo el mismo techo y todo lo demás, todavía hay una percepción de que uno no es un adulto socialmente hablando, de pleno derecho. Y para mí es como lo más evidente cuando llega el fin de semana y dice, ¡ay! Todos estos esfuerzos de autonomía, ¿no? Pero vieja, tírame un mango, viejo, tírame un mango, que quiero salir, no tengo un peso, ¿cómo hago? No. Es decir, porque el todavía no estar inserto en la vida colectiva con las posibilidades de la remuneración por un trabajo, es decir, es lo que todavía limita en muchísimos casos una vida más autónoma o una vida más independiente. Entonces, transición en términos biológicos llega. ¿Qué ocurre? Que la transición en términos biológicos, es decir, llegas a la adultez biológica muy tempranamente, pero la adultez psicosocial se extiende cada vez más y se extiende cada vez más en estas comunidades. Porque ahora, bueno, voy a hacer referencia a la adultez psicológica y después voy a ver cómo las transiciones cambian mucho según las épocas. Entonces, la adultez biológica está dada por la madurez de los órganos sexuales. La adultez social por la capacidad de ya no tener un vínculo de dependencia con otros de tu comunidad, sino ser una persona que trabaja, produce, crea, aporta a su comunidad y es reconocido dentro de un marco social comunitario que te posibilita a vos ser también visto como una persona adulta por tu contexto social, cosa que no acontece en estas épocas mientras vos no logres la autonomía
laboral, económica, etc. Y por otro lado, también uno podría decir qué define la adultez psicológica. Y ahí es en términos ya del desprendimiento que uno ha podido hacer y la constitución de una identidad personal que se desliga ya de las identidades de otros, básicamente, muchas veces básicamente de los padres. Hay una expresión de François Dolto que a mí me gusta mucho que dice algo así como: la adultez psicológica se consigue en el momento en que las angustias de tus padres a vos ya no te angustian. La repito, las angustias de tus padres a vos ya no te angustian. Es decir, uno empieza a tener una autonomía psicológica o una adultez psicológica básicamente cuando uno se va haciendo cargo y va asumiendo su propia vida. Y asumir la propia vida en algún punto es cuando uno ya no es yo mamá o yo papá, sino que en algún punto es yo. Es decir, una identidad personal que se consolida, que define aspectos del sí mismo y que los define ya no ni por identificación masiva con aspectos paternos y maternos, ni por oposición masiva a aspectos maternos y paternos, sino justamente por una posibilidad de una discriminación con respecto a otros y a la constitución entonces de una identidad personal y de un proyecto de vida personal. Proyecto de vida que digo que es propio y que se puede desligar entonces de esos resabios vinculares identificatorios con las figuras que han sido centrales para la constitución de nosotros mismos en nuestra infancia, pero que en algún punto requieren de un distanciamiento, requieren de un quiebre, requieren de una transformación ya para transformarnos justamente en un adulto. Cuando digo que las angustias de nuestros padres ya no nos angustian, me refiero a que uno ya puede entonces defender, como quien dice, un proyecto de vida personal diferenciado del proyecto de los padres. Uy, ¿qué vas a estudiar, hijito? Uy, voy a estudiar, qué sé yo, tal cosa, tal es mi vocación. Oh, pero no, yo creo que no tendrías que estudiar eso. Lola, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, es mi vida. Pero, insisto, no en términos solamente oposicionistas, que sería como otra de las grandes estafas, digamos, de esta etapa, si uno pensara que por hacer algo contrario al deseo de los padres se está liberando de ellos, no, sino cuando digo que se trata de un concienzudo proyecto personal que va posibilitando desligarse de cualquier tipo de angustias paternas y poder empezar a encaminar la vida en términos realmente de autonomía, en términos realmente de búsqueda singular, ¿sí? Si ustedes tienen posibilidades de ver, hay una película preciosa que se llama En busca del destino o Mente indomable, el indomable Will Hunting. Tiene un montón de traducciones, es una de las primeras películas de Ben Affleck y de Matt Damon, muy linda película, ya tiene sus años, pero puede ser muy interesante de ver junto con Robin Williams, el actor Robin Williams que hace como de personaje adulto. Vamos a ver si de repente no lo utilizamos a esa película también para alguna tarea evaluativa. Por ahí puede ser de mucho interés. Entonces digo, en esa película se ve con detalle esto de la difícil transición que implica irse transformando en una persona adulta en todas esas dimensiones. Y el desacople temporal que muchas veces va acompañando estos procesos. Porque digo, es más sencillo llegar, más sencillo entre comillas, a la identidad, a la adultez biológica, como quien dice, transformarse en un sujeto adulto en términos de lo que es la biología, pero qué complejo que es todo ese proceso de irse transformando en un sujeto plenamente adulto con posibilidades de encontrar un proyecto personal, con posibilidades de integrar aspectos identificatorios tempranos que se han tenido con los propios padres. Bueno, y esas épocas, digamos, hoy en la actualidad se evidencia que hay como un proceso que Erikson ya en sus textos, y son textos antiguos, mencionaba como de moratoria psicosocial. Moratoria psicosocial. Y ahora vamos a trabajar un poco con esos conceptos. Voy a hacer un corte acá para que este video tenga más o menos una duración de 40 minutos. Sí. Y después, en el siguiente bloque, nos vamos a concentrar entonces en esas ideas de
cómo es esa transición o cómo es ese fenómeno. Siendo transicional, pueden ser transiciones muy distintas según los contextos, los lugares, las épocas.